Cuenta regresiva. Elecciones 2024. Internas, 30 de junio. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas. Los precandidatos hablarán por Radio Activa y Activa TV. Elecciones 2024 con Margarita Silva. Muy buenas noches, estimados teleescuchas. Gracias por sintonizar Radio Activa y Activa TV y acompañarnos en esta propuesta, en esta edición especial Cuenta Regresiva, Elecciones 2024, proponiendo entrevistas una vez por semana, todos los miércoles por la noche, durante 60 minutos. Por las internas, pensando en el 30 de junio como primera instancia, por las nacionales y en las parlamentarias, pensando en octubre, y en el caso que haya una segunda vuelta, un mes después, y el año que viene, pensando en las departamentales. El ciclo de reportajes semanales es de 60 minutos, son dedicados exclusivamente a los precandidatos que aceptan nuestra invitación, de cada partido político que necesita llevar a las urnas a sus electores para definir la fórmula presidencial de cara a octubre. Son 3 los partidos políticos que necesitan esa definición: Frente Amplio, Partido Nacional y el Partido Colorado. En el caso del Partido Colorado, con varios precandidatos como Andrés Ojeda, Tabaré Viera Duarte, que va a ser entrevistado el miércoles que viene, Acosta y Lara, Gurméndez, H, Robert Silva y hoy por hoy el vacío que dejó el doctor Subía, que también era uno de los precandidatos. Esta noche nos acompaña por videollamada, minutos después de haber terminado un acto importante, un hombre que se considera el líder necesario para el Partido Colorado. Tengan esto en cuenta. Fue elegido diputado por el Partido Colorado, sector Foro Ballista, por el departamento de Durazno en el año 2000, siendo el legislador en aquel entonces más joven. En el 2019 colabora con la Fundación de Ballistas, acompañando al doctor Julio María Sanguinetti, para luego apoyar su candidatura y trabajar por el proyecto de la hoy conocida Coalición Republicana de cara a las elecciones nacionales pasadas. Fue director de telecomunicaciones en el gobierno de la coalición, presentando su renuncia en octubre del año pasado porque su objetivo, después de dar un paso al costado en el ejercicio de este cargo de mucha responsabilidad, quería iniciar su campaña política. Ha sido crítico con la gestión del gobierno de la coalición. En su propuesta pide cambios de verdad, cambios profundos. Dice que con la bajada de Subía, el Partido Colorado quedará entre el sanguinetismo, Ciudadanos y el sector de nuestro invitado que eligió transitar su propio camino, denominado Viento de Cambio. Fue fundado hace poco tiempo atrás, en el 2021. En un artículo publicado recientemente, nuestro invitado realiza una reseña de los orígenes del Partido Colorado y del Partido Nacional, donde explica que al mismo tiempo blancos y colorados pueden ser liberales, conservadores o socialdemócratas, pero jamás un colorado puede ser blanco y un blanco puede ser colorado. El Partido Colorado actualmente está atacado en su identidad, en su naturaleza y amenazado en su supervivencia. Estas son reflexiones que hemos rescatado de algunas publicaciones y de algunos discursos de nuestro invitado. ¿Cree usted, doctor Guzmán Acosta y Lara, que hoy, como precandidato del Partido Colorado, tiene como función defenderlo, fortalecerlo y volverlo a situar en el centro de la historia política del país? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer en estar contigo, Margarita, y un fuerte abrazo a todos los amigos de Rivera y de Radio Activa que me han abierto siempre las puertas. Y un placer, y exactamente lo que nosotros estamos es defendiendo la identidad colorada que es clave, no solamente para la coalición, sino para el país. Para la coalición, porque la coalición sin un Partido Colorado fuerte no tiene posibilidades de ganar, pero también para el país, porque creo que somos la balanza, la fiel balanza y los defensores del medio, como yo le digo. El Partido Colorado siempre se caracterizó desde su historia, no solamente en la construcción de todas las
instituciones básicas del Uruguay, leyes sociales más avanzadas, sino también fuimos los constructores de la laicidad, de la enseñanza, de la escuela pública, de la escuela gratuita, la obligatoria, de las reformas estructurales del país, del ascenso social. Y sin tener a este Partido Colorado en el medio, creo que tendríamos un choque de los extremos de las izquierdas y los extremos de las derechas, ¿no? Y creo que para la coalición y para el país sería una catástrofe que el Partido Colorado no se recuperara o que el Partido Colorado no tuviera la preponderancia que nosotros queremos estar. Por eso nos oponemos cuando hay candidatos que no defienden la identidad colorada, que no defienden su historia, esa rica historia que tiene el Partido Colorado, que significa cerca de 200 años y que 2/3 partes de la historia del Uruguay fue gobernada por presidentes colorados. Y ustedes me dirán, ¿es parte de la historia? No, es parte de las bases fundamentales de la sociedad uruguaya en la cual se construyó. Nosotros somos la república, somos republicanos, somos liberales, somos socialdemócratas, pero somos, sobre todas las cosas, el vallismo está en el ADN de todos los uruguayos y ha sido una forma de ver el país muy pragmática, muy humanista, que nos diferencia de los blancos, ¿no? Han habido 4 tipos de vallismos en la historia del Uruguay. No conocer eso no es conocer el Uruguay. Y entonces no podemos ignorar la importancia de defender esas banderas. Y además quieren confundir. ¿Por qué quieren confundir? Porque parece que hay gente que no quiere que el Partido Colorado se vuelva a parar de pie, porque cuando el Partido Colorado se para de pie, el Partido Colorado pone límites a los extremos, lo que pasa es que mucha gente se pone nerviosa. Y cuando se pone nervioso porque somos los que realmente representamos a la sociedad, al medio de la sociedad. Nosotros no representamos a los mayabros, representamos a los del pelotón. Y el Frente Amplio perdió su cuarto de hora en ese sentido para transformarse hoy en un partido de corte netamente sindical. Entonces yo reivindico esta bandera. Me enoja mucho cuando quieren decirnos que para que gane la coalición tenemos que ser funcionales a la coalición. Nosotros no somos funcionales a nadie, nosotros vamos a ser funcionales para el país, por sobre todas las cosas, como decía Jorge Valle. Primero el país, después el partido, después la familia y tercero el candidato. Entonces nosotros no podemos ser funcionales ¿a qué? ¿A qué? ¿No gane uno? ¿Un cheque en blanco? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para que no gane la otra mitad del Uruguay? No, primero elijamos nuestros candidatos libremente, sin incidencias externas, y después que pase eso, hagamos las cosas necesarias para, sobre 4 puntos básicos, el 1 de julio, los precandidatos colorados vayamos a hablar con el candidato de que ganó por el Partido Nacional y nos pongamos de acuerdo de qué coalición queremos tener, qué puntos para nosotros son innegociables o son puntos esenciales o son puntos en los cuales nosotros necesitamos tener nuestro rol. Y eso no va a depender solamente por la cantidad de votos, ¿no? Sino va a depender de lo que nosotros pensamos. No es lo que me parece que algunos no entienden. Primero hay internas de los partidos, después viene la interna de la coalición. La interna de la coalición es en octubre. En el medio tenemos que llegarnos a ponernos de acuerdo sobre qué cosas va a poner cada partido en su programa. Porque si no, ¿qué somos? ¿Nos invitan para qué? ¿Para qué nos invitan? ¿Para que no gane otro? ¿Nos invitan para qué? ¿Para ser testimoniales, acompañantes? No es el rol que yo quiero para mi partido. Yo quiero primero unir a los colorados para después unirnos a una coalición, pero con un proyecto. Hay algunos que quieren unir ya de entrada. ¿Unen para qué? ¿Unen para unos cargos? ¿Unen para qué? ¿Para qué? ¿Para que no gane otro? Esa no es la visión de lo que siempre hemos estado tratando de generar una mejor sociedad, más justa, más sana, más equitativa, que es lo que nos ha caracterizado a los colorados durante nuestra historia. Entonces, perdónenme, yo en esto soy muy categórico. ¿Cheque en blanco para los blancos? No. ¿Fusión? No. ¿Coalición? Sí. ¿Fusión? Jamás. Y le digo, el Frente Amplio tiene su coalición. En su coalición está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, y hay otros partidos que mantienen su identidad, y no por eso dejan de ser partidos integrantes de una coalición.
Pero ¿qué es lo que nos piden a nosotros? Que nosotros dejemos nuestros valores, dejemos nuestros principios, sigamos. Podemos haber cometido errores de no defender la identidad durante el gobierno porque era la primera vez, pero 2 veces tropezar con la misma piedra, no. Entonces hay un mea culpa, hay una autocrítica como la que se le reivindicaba a la izquierda en su derrota. El Partido Colorado también se hizo esa autocrítica. El Partido Colorado hizo eso porque los que condujeron el Partido Colorado, y por eso yo me separé. Por eso yo me separé, generé un viento de cambio, un grupo nuevo, y me independicé, quiero otra conducción y quiero otro perfil, pero soy el único que está marcando este perfil. ¿No le gustó la impronta del Partido Colorado en este gobierno de no, yo creo que podíamos dar mucho más. Yo creo que podíamos dar muchísimo más. Y no me gustó la impronta que se le dio a la coalición, no solamente al Partido Colorado. Cabildo se le tuvo que haber dado también otra impronta para poder manifestarse, ¿no? Y todos sabemos que todos los logros se los llevó una sola persona y un solo partido. Y no es así, porque ganamos todos, no ganó una sola persona, ni un solo partido. ¿Me entiende? Entonces, o cambiamos esos mecanismos, o esto no va a progresar, o esto no va a funcionar. Esto tiene que mejorar, tenemos que perfeccionar el instrumento y la herramienta de coalición, respetándonos a todos por igual, y eso no está ocurriendo, no ocurrió. Yo no voy a quedarme callado, ni me voy a quedar para ver si caigo bien o caigo mal con la coalición que se venga. Esa es una de las posturas que diferencia al precandidato Guzmán Acosta y Lara de los demás precandidatos del Partido Colorado. El ser firme en ese análisis y en el pararse frente a la coalición diciendo nosotros valemos, nosotros tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Sí, y en base a eso ir a pelear de igual a igual con los candidatos de los otros partidos de la coalición para ver en la próxima interna, que será en octubre, quién es el que mejor defiende esa coalición y el proyecto de evolución para cambiar y seguir haciendo transformaciones sociales importantes. ¿Será Delgado? ¿Será Manini? ¿Será el Partido Independiente? ¿O podrá ser el candidato que gane las internas en el Partido Colorado? ¿Podrá haber un viento de cambio en la coalición? ¿Por qué no? Para eso los liderazgos no se construyen en base a dedos, se construyen en base a ideas y a perfiles y a maneras de pensar. Mi perfil es defender primero mi partido. Ahora, hoy por hoy, el Partido Colorado... Hay otros candidatos que lo que quieren defender es otra cosa. Se quieren colgar del presidente de la República y de la coalición para ver que nosotros somos acompañantes. Ni siquiera hasta cuestionan de poner que se presentan como candidatos a presidente. A ver, yo creo que Viera, Robert, Gurmendi nos estamos presentando a candidato a presidente, nos estamos presentando a unos candidatos a ediles o candidatos a diputados o a senadores. A ver, que ya estamos diciendo el partido no puede ganar, ¿por qué? ¿Tenemos que decir que tenemos que sí o sí apoyar con un cheque en blanco sin ningún tipo de condicionamiento? No. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está dicho eso? Entonces, yo creo que por eso yo convoqué mediante un medio de prensa nacional al resto de los candidatos y dije, si llega a haber una intervención de afuera en mi partido, en las internas, porque el presidente de la República, vamos a decirlo con nombre y apellido, o al Partido Nacional le interesa tener mejor vinculación con algún candidato a otro, es meterse en la política de mi partido. Y no lo pueden hacer porque está prohibido que lo haga constitucionalmente, ¿no? Los colorados elegimos a los colorados, ¿no? Los blancos elijan a los blancos, los frentamplistas elijan a los frentamplistas, ¿no? Entonces, eso era mi llamado de atención. Muchos me dan la razón, pero no pocos se animan a decirlo, a enfrentarlo y a decirlo con esta transparencia que yo te lo digo, ¿no? Yo creo que esto ¿A usted le preocupó la bajada de su vía, verdad? No, a ver, me preocupó las formas en que uno puede aliarse con otro, y si no la forma en que se alió lo vio la ciudadanía entera y la ciudadanía le generó dudas, no fue muy clara. Lo otro que genera dudas es esas recorridas con intendentes blancos. Lo otro que me genera dudas es las visitas intempestivas a cada rato en festivales o a la torre ejecutiva de algún candidato. A ver, estamos haciendo campaña entre los colorados, no estamos haciendo campaña con el presidente.
que es el presidente de todos los uruguayos y que no debe intervenir en ninguna elección, ni siquiera en la de su partido. Entonces, ese es el tema que me preocupa y que creo que todos se dan cuenta. No soy Acosta y Lara solo el que está diciendo esto. ¿Se dan cuenta los líderes del partido o también se está dando cuenta la ciudadanía? Porque las encuestas de opinión muestran que las tendencias van hacia el lado de aquel candidato que busca el beneplácito del actual presidente. Y bueno, capaz que porque lo que está haciendo es un llamado a que los blancos intervengan en la interna colorada. Y bueno, esa es una estrategia política, pero yo lo que mi obligación es denunciar lo que está mal, no por un tema numérico. Yo tengo que enfrentar la identidad de mi partido, yo quiero representar a los ideales y la historia colorada, que la tengo que conocer primero, ¿no? Porque si ni siquiera conozco la historia de mi partido, es muy difícil que lo pueda representar, ¿me entiende? ¿No? Y si ni siquiera sé cuál es la visión que debería tener el Partido Colorado del futuro, que siempre fuimos los que miramos el futuro, todos los colorados siempre, los presidentes colorados siempre nos decían hacia dónde iba el mundo, ¿no? Desde Rivera hasta Valle Ordóñez y hasta Jorge Valle, todos nos decían hacia dónde tenía que caminar el Uruguay, siempre nos delinearon hacia dónde caminaba el Uruguay, y bueno, y siempre tuvimos esos problemas. Eso nos diferencia sustancialmente del Partido Nacional, siempre nos diferenció. Y bueno, algunos están más preocupados por liquidar esto acá, que el Partido Colorado sea testimonial, y mi función es que el Partido Colorado no sea testimonial, ni que claudique, ni que pierda identidad, y que menos que no establezca condiciones para su... O sea, tal es así que un intendente blanco como Antía le dijo a otro precandidato colorado que lo iba a ubicar en el mapa. Una falta de respeto, como si yo le dijera voy a ubicar en el mapa a un intendente blanco. ¿Me entiende? Falta de respeto a otro miembro de una coalición. Queda claro que usted como precandidato tiene sus bases definidas y tiene su programa de gobierno. No está esperando totalmente lo que digan los demás para. ¿Cuáles son los ejes principales del programa de gobierno del precandidato Guzmán Acosta y Lara? Nuestros ejes de campaña son los cambios profundos. ¿Por qué cambios profundos? Porque los cambios que se hicieron no fueron suficientes en la coalición. Y por los cambios profundos que nosotros planteamos son en distintas áreas. Primero, un cambio que nadie quiere hablar, que es el tamaño político del Estado. Cuando hablo de tamaño político no hablo de funciones, hablo de cargos políticos, de cantidad de ministerios, de cantidad de incidencia de las intendencias y de los cargos de políticos y de particular confianza que existen en las intendencias en forma excesiva, que lo que hacen es enquistarse en el poder, y lo otro que hacen es comprar dirigentes de otros partidos políticos para que no le hagan oposición. Y eso lo hacen con la plata del pueblo, y no la vuelcan la plata ¿en qué? En beneficiar a la gente. Terminan, es más, se gastan la plata y después terminan pidiendo un fideicomiso para hacer las obras que deberían hacer. Usted propone una reforma del Estado, achicar el costo del Estado. El costo político del Estado, reestructurarlo, modernizarlo, hacerlo más eficiente, hacerlo más digital, hacer que la administración no sea tan transversal y sea más vertical. ¿Por qué creo en una administración mucho más vertical? Porque quiero que el dinero, los recursos que tengamos estén focalizados en los lugares que creo que tienen que ir, y por eso tiene que estar atado a una política territorial muy importante. Las políticas públicas y el desarrollo del país tiene que estar relacionado aquí exclusivamente a una planificación territorial. Entonces, si vamos a crear un Ministerio de Gestión Humana que lo que termine ahí es focalizando la política de salud, la política de vivienda, la política sociales y la política de educación, tenemos que ir y ser muy efectivos en dónde tenemos que poner los recursos. Entonces, si nosotros tenemos varios ministerios que para juntarse y para poder ejecutar algo, termina generando muchas veces pérdidas de tiempo y pérdidas de dinero en comisiones, en asesores y en superposiciones de gastos que hacen que la plata no llega donde tiene que necesitar, que es el más humilde, el que necesita, porque el que no necesita de la salud pública para atenderse, o de la enseñanza privada para educarse, ¿me entiende?
pero el que sí la necesita, necesitamos que esos recursos lleguen en tiempo y forma y que tengan una cabeza y una ejecución y una visión de país. Entonces, yo creo que si tenemos un ministro que tenga una gran planificación en esas áreas y enfocado en forma vertical con directores en lugar de ministros que se fusionen en un nuevo ministerio, vamos a tener un mejor rendimiento. Pero además, esto hay que compararlo con lo que pasa en el mundo. A ver, Uruguay necesita, con 3,5 millones de habitantes, tener 14 ministerios y ahora quieren crear un quinto más, un número 15, que es el de justicia. Me parece que son cosas que hay que darse cuenta que no podemos seguir tirando de la piolita. La gente quiere un Estado eficiente, la gente quiere un Estado que sea realista, que esté cercano a la gente, que no sea un contrapeso, ¿no? Un Estado que lo único que haga es sacar plata mediante impuestos y no devolverla en servicios. Eso es lo que está mal, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Usted mencionaba la digitalización y nos consta que dentro de su programa de gobierno la digitalización está vinculada al área de la educación e inclusive en la identificación civil. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando me refiero a esto es que yo pretendo que Uruguay sea la Estonia de América Latina, el país más digitalizado del mundo, con una digitalización de casi 99% de la sociedad, 99% de acceso a todos los trámites en línea, la ejecución que termine con la brecha digital y donde todos los ciudadanos puedan, mediante una única identidad digital, acceder a todos los servicios del Estado. Pero además, teniendo en su propio celular un único documento digital que sea intransferible, donde en ese único documento tengamos la cédula, tengamos la credencial, tengamos la libreta de conducir y que de esa manera podamos facilitar a la gente en la construcción también de ciudadanía digital, pero además de la construcción de ciudadanía digital, poder hacer que la gente pueda, obviamente, trabajar digitalmente. Ese es un salto, es un antes y un después. Yo creo que eso hace de que el país pueda rendir de otra manera y pueda además hacer un salto cualitativo. Nosotros desde el Ministerio de Industria hemos trabajado muy codo a codo con Paganini en ese proceso y creemos que, y yo estoy convencido de que hay que incentivarlo más. ¿Para qué? Uruguay tiene que ser el lugar de testeo de todas las plataformas del mundo. ¿Por qué? Por la gran infraestructura que tiene, por nuestro nivel cultural, por el tamaño de país. Cualquiera que quiera venir a poder testear una aplicación 5G del Uruguay lo va a poder hacer y si logra funcionar, ahí recién puede tener escala mundial. Entonces nosotros podemos ser el gran laboratorio digital del mundo y eso es trabajo para los uruguayos, eso es conectividad para los uruguayos, ellos darle un futuro a los uruguayos que hoy trabajan desde Rivera para el mundo. Rivera tiene excelentes ejemplos en ese sentido, tiene un cowork de alto nivel, tiene una UTEC de nivel, tiene cosas que la caracterizan y que la ponen a la vanguardia. Entonces, hagamos que este país funcione, es un país espectacular para que eso ocurra, ¿no? Lo que nos tenemos que dejarnos es el del no se puede, el que esto no sea posible, de que los cambios tienen que ser lentos, tardíos, que haga que nosotros pasemos del freno al impulso para que Uruguay haga ese salto cualitativo y vuelva a ser la Suiza de América que tanto queremos, ¿no? Que tanto nos sentimos orgullosos y que tantos años nos olvidamos de ser. Tenemos que volver a creer en nosotros y en la libertad como nuestra fuente de inspiración y en la enseñanza para que los jóvenes uruguayos consiguen. En el sector TIC hay falta gente para trabajar, hay demasiado empleo, y hay poca gente que quiera. Entonces es increíble, nos quejemos en el Uruguay de que hay gente que no labura y que y hay candidatos que dicen que van a crear 15.000, 80.000, 60.000 puestos de trabajo y tenemos en sectores donde nos está faltando 15, 20.000 puestos de trabajo. Bueno, orientemos la educación para ese lado, pongámosles el esfuerzo en ese sentido para que esa gente se vuelque en la educación y la canalicemos para los lugares que nos está faltando uruguayos y no tengamos que importar gente. Nos quedamos en el área de la educación, ¿no, precandidato? Usted reconoce que Plan Ceibal vino para quedarse y recordamos que cuando se lo propuso
generó resistencia, cuando se lo puso en marcha, más resistencia aún, hasta que se ayornó, hasta que hubo una capacitación y fue un recurso muy, muy importante. Continúa siendo importante. Llegó para quedarse y no se va. La educación usted también la relaciona con, o la vincula con la tecnología. ¿Es así? Y la virtualidad también en el momento más duro de los últimos años de nuestro país, con la pandemia, fue un recurso muy importante. Si no tuviéramos ya implementado Plan Ceibal, si no tuviéramos la instalación de la tecnología de primera generación con la conectividad, no podríamos haber superado las clases virtuales como se las superó. ¿Usted quiere que en un futuro también la virtualidad continúe siendo tenida en cuenta? Mira, yo creo que es clave, y en varias cosas te lo voy a poner la virtualidad, pero además yo creo que hay que construir sobre lo construido que han hecho otros gobiernos. Plan Ceibal fue un acierto, una computadora, un niño fue ejemplo en el mundo. Yo iría a una evolución del Plan Ceibal. Yo voy a proponer no solamente una computadora, yo quiero un smartphone para cada niño que no lo pueda tener, porque hoy esa computadora manual le significa a ese niño, ¿no?, transformarse de repente en un community manager, en un diseñador gráfico, en una persona que pueda ayudar en su barrio o en su empresa o en el interior del país a desarrollar a ese emprendedor que viene de otra generación y que no sabe trabajar. Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia una evolución mucho mayor del Plan Ceibal en ese sentido, y creo que el Plan Ceibal es el ideal para eso. También la creación de aulas virtuales especializadas en 4 o 5 materias que hagan que sea el trabajo del futuro, relacionadas a la programación, al diseño, al uso de herramientas que la sociedad necesita y que de repente no las estamos aprendiendo en los lugares clásicos. Que la gente puede empezar a armarse en forma mucho más flexible su proceso educativo, ¿no? Y que lleguen a un grado donde los que son buenos en matemáticas se conecten con las clases virtuales de matemáticas buenas, ¿no? Y los que sean buenos en programación se conecten con las clases virtuales de programación, y que los que mañana, como lo hizo la India, como lo hizo Indonesia, en donde que empezaron a usar ciertos tipos de herramientas más soft o más blandas en el proceso educativo, ¿no?, que también son parte del proceso de enriquecimiento cultural. Por ejemplo, hay países que utilizan hasta minutos previos al inicio de clases en meditación, ¿no? Y bueno, y ustedes dirán, pero eso es una pavada. No, no es una pavada, ¿no? O en el proceso cultural de enseñarles lo que es la economía, y la economía hoy digital, que es también clave, enseñanzas claves. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de pérdida de valores e inclusive de estrés que ha llevado a que muchos chicos no sepan manejarse la frustración o estén teniendo problemas. Desde la escuela hay que atacarlos desde la escuela. La escuela es hoy para muchos la única familia estable. Para muchos la única familia estable, porque la familia, concepto familia normal que conocíamos, cuando digo normal me quiero corregir para que no me critiquen, ¿no? Hoy puede haber distintos tipos de sexo en la construcción de una familia, ¿no? Y con distintos tipos de orientación sexual, que respeto porque soy un profundo creyente de la libertad, pero que digamos que sea cual sea la orientación y el tipo de familia que crean, el concepto familia está en crisis. ¿Por qué? Porque los niños se crían solos. Porque los niños se están criando o con sus abuelos, con suerte, o se crían con aparatos electrónicos y quedan a la deriva. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tener procesos que generan, obviamente, estas nuevas enfermedades del futuro, que son enfermedades de ansiedad, de depresión, que hay que abrir los ganchos, porque están en juego nuestros hijos, y están en juego los adultos mayores, que son el otro extremo de la sociedad que está
está un poco a la deriva. Entonces, hay que poner políticas activas en ese sentido, donde el Estado tiene que estar presente, donde el Estado no puede estar ausente, donde hay que poner los recursos, en donde hay que utilizar la tecnología para hablar. Hoy hablaba yo acá, bueno, que hablamos de cosas y de repente no tenemos un psicólogo que vaya, por ejemplo, a atender en lugares humildes en Artigas. Imagínense, estamos aquí más de 600 kilómetros de Montevideo y de repente no tienen un psicólogo para que puedan ser atendidos en algunos lugares carenciados. Y bueno, hoy con la tecnología podría hacer, hoy con la videollamada se puede hacer, la telemedicina ayuda en ese proceso. Yo creo que esta herramienta hay que utilizarla para el bien, hay que utilizarla para mejorar Para eso también calidad. hay que regular, ¿no? Y hay que enmarcar en normas el uso y no el mal uso. Hay que ponerle límites, hay que tratar de no censurar, pero sí orientar sobre el buen uso. Tal es el ejemplo del mal uso de las fake news, de usar esa tecnología maravillosa que es la plataforma digital en detrimento del otro, sin pensar en el bien común, solo pensar en primera persona y olvidarse en que puede afectar al otro. Hay muchos temas dentro de su programa de gobierno como precandidato. Y como vivimos en una frontera, no podemos obviar el preguntarle si dentro de esta plataforma usted ha considerado políticas de frontera. Porque vemos que usted propone ponerle fin a algunas tarifas comerciales excesivas, habla de la reducción del IVA, dependiendo de qué tan significativo sea el ahorro, ¿no?, en la aplicación. ¿Hay algo puntual? Sabemos que hay peculiaridades en las distintas fronteras. Rivera Libramento es diferente a Artigas Quaraí, es diferente a la frontera que hace Salto y Paysandú con Argentina, como la de Cerro Largo y Río Branco. Sí, las fronteras secas, que son las que prácticamente la realidad les golpea más, porque es cruzar una vereda, ¿no? Tienen que tener una política capaz que un poquito más distinta o más flexible en relación a lo que son las otras políticas más de otro tipo de fronteras. Pero a qué es lo que voy, más allá de las diferencias cambiarias que hay, tiene que haber diferencias impositivas en frontera. No queda otra que haber un tipo de IVA diferencial, pero acentuado y muy acentuado en las zonas de frontera, hasta 50 kilómetros máximo del límite fronterizo. Y que creo que es parte de lo que hay que empezar a tomarlo de una vez por todas y ser también muy exigentes en ese sentido. Porque las políticas de frontera, algunas han sido exitosas, por ejemplo, el tema de lo que fue el desarrollo de los free shop, en donde el Partido Colorado ha sido muy activo en esa creación. Las zonas francas han sido otro elemento también, que si bien no es una típica cosa de frontera, pero es un tema que está relacionado al tema. Pero el tema de los precios, la gente cada vez va a ser más libre y cada vez la gente no va a tener que siquiera cruzar una plaza porque le van a traer el producto que quieran a través de un dron que se lo va a dejar en la puerta de su casa. Entonces, ¿cómo vas a hacer para decir pongo un impuesto y hago que esto no ocurra? No sé si me entienden. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que a veces la realidad nos va a superar. Entonces, si no tenemos una política, que tiene que haber un consenso político grande, que saber que ahí una cosa son los que viven ahí y otra cosa son los que no viven en esa zona y que no pueden afectar al resto de la economía, son cosas diferentes. Entonces, tenemos que tener una política muy focalizada y de qué manera hacer de que esa gente que esté en esa frontera seca, obviamente sepamos de que va a haber una pérdida fiscal importante para poder igualar ese tipo de diferencias de precios que existen. Y lo otro que yo apunto es el tema de los precios, pero ya no en un tema de política de frontera, sino de regular muchas normas que lo que generan es precios excesivos o que unos pocos terminen dominando algunos precios o que hagan que, por ejemplo, la logística sea más cara que el producto que se distribuye. Entonces, todo ese tipo de cosas atentan a las actividades, hay actividades anticompetitivas que lo único que generan es una excesiva fijación de precios o una remarcación de precios que perjudica a la gente.
Candidato, tenemos que hacer una pausa y volvemos enseguida para la última media hora, que será un poco menos de media hora del programa, con la intervención de un colega desde Vichadero. No se muevan de ahí, volvemos con Cuenta Regresiva. Elecciones 2024, edición especial. Bien, como todos los miércoles, le dedicamos una hora a los precandidatos de los diferentes partidos políticos que tienen que definir la fórmula de cara a las nacionales de octubre, esta competencia interna en el 30 de junio. Y siempre, lo estamos teniendo como hábito y se está obteniendo buen resultado, le damos la participación a otras voces, a otros colegas de otros medios y de otras localidades del departamento. Tal es así que Samuel Núñez nos envía una pregunta desde Telesemanario de Vichadero y la vamos a compartir con la teleaudiencia y con nuestro invitado, el precandidato Guzmán Acosta y Lara. Escuchamos y vemos la pregunta de Samuel. Margarita y audiencia de Activa, un gusto como siempre compartir con ustedes desde aquí y bueno, hoy desde los estudios de Telesemanario, Samuel Núñez desde Vichadero y bueno, en esta instancia de cara a las elecciones internas y también de las nacionales, conociendo un poco más de nuestros candidatos, precandidatos en el caso, y bueno, también conociendo un poco acerca de sus propuestas. En el caso, el precandidato por el Partido Colorado, Guzmán Acosta y Lara, con una propuesta muy similar a la del argentino, bueno, hoy presidente argentino Javier Milei, y bueno, como por ejemplo eliminar algunos ministerios, bajar de 14 a 8, entre tantas otras cosas. Una pregunta al candidato. En este tiempo de gobierno de Javier Milei, bueno, ya da para tener una idea de cómo le ha ido. ¿Funcionó? ¿Le funcionó a Javier Milei? ¿Funcionaría en Uruguay esa propuesta de bajar de 14 a 8 los ministerios, entre otra propuesta que el precandidato toma de Javier Milei? Y bueno, de hecho Guzmán Acosta y Lara en su momento también comparado, ¿no? Es conocido como el Javier Milei de Argentina. Pero ¿cómo ve el gobierno de Javier Milei? ¿Le funcionó? ¿Funcionaría en Uruguay? Esa es mi pregunta desde aquí. Bien, volvemos entonces, retomamos la comunicación con nuestro invitado, el precandidato Guzmán Acosta y Lara. Lo tenemos por aquí, a ver si volvemos a la imagen. Ahí está, volvimos con nuestro invitado. Sí, el planteo de Samuel sobre la reforma del Estado, la reducción de ministerios y la comparación suya con el perfil de Milei. Todavía Milei no la ha podido implementar tal cual la había anunciado, porque todavía no ha podido hacer la reducción real, porque no se ha aprobado todavía las normas tal cual se plantearon, ni en el DNU ni en las leyes que están aplicando. Lo que sí, entonces todavía no podemos hacer una evolución, una evaluación si ese ha sido efectivo o no su reducción ministerial, porque todavía no la aplicó como la pensó hacer, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. En relación al análisis de lo de Milei, lo deberían hacer los argentinos, no yo, ¿no? Lo que sí es claro que la situación de Argentina y Uruguay son totalmente distintas. La situación económica de Uruguay no es una situación de hiperinflación, sino todo lo contrario. Pero eso no impide a que nosotros pensemos de que nosotros tenemos un gasto desmedido del Estado, no en funciones, pero sí en tamaño del aparato político. Vuelvo a aclarar, aparato político, no funciones estatales. Cuando hablo de funciones estatales es escuelas, liceos, salud, educación, sistema de seguridad social. Yo en eso está el Ministerio del Interior, los grandes gastos del Estado. A ver, yo no estoy diciendo de que eso se disminuya, yo lo que estoy diciendo es que se disminuya la cantidad de cargos políticos. De esos cargos de confianza que acompañan a otros cargos de confianza. Cargos de confianza que acompañan a otros cargos de confianza. Primer punto. Segundo punto de lo que yo planteo es, o sea, que haya menos ministros, menos subsecretarios, menos asesores
y algunas direcciones que son en común que podrían eliminarse y hacerse mucho más ejecutiva la administración del Estado. Nadie quiere hacer eso, todos se esconden en hacer un Estado más eficiente, pero el recorte y el ajuste debe venir de la parte política. Hay 4.500 cargos de particular confianza en todo el Estado, entre el Estado y las intendencias. Y nadie se quiere meter con los señores feudales. Yo, si pudiera, lo haría, reduciría la mitad. ¿Y para qué lo haría? ¿Qué es lo que me tiene que interesar a mí? ¿Qué es distinto que por lo cual lo haría Argentina? Argentina lo haría para, sí, ejecutar mejor el gasto, pero también para disminuir el gran déficit que tenía y que hoy lo logró bastante dominar en muy poco tiempo. Y lo otro que logró Argentina también es, si bien hizo un ajuste muy grande, por primera vez Argentina dio superávit fiscal, ¿no? Que estaba acostumbrado en un déficit fiscal galopante y al borde de la hiperinflación. O sea, el que quiere defender el sistema kirchnerista, yo creo que es un demente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo llevó casi a la explosión social. Que esto recién arrancó, y esto es un tema que lo juzgarán los argentinos. Yo, lo que me atrae de lo de Milei no es su figura, es darme cuenta de que algunas cosas que caen de sentido común. Uruguay, por el tamaño que tiene, no puede tener la misma infraestructura política. Y te llevo una más, que no va a ser para este gobierno, pero puede ser para más adelante. Yo creo que es excesivo tener 99 diputados. Yo creo que más de 2 diputados por departamento es un exceso. Hay departamentos que tienen 5 o 6, y hay departamentos que inclusive terminan saliendo diputado una persona por otra jurisdicción que no corresponde por restos. ¿También el Parlamento le cuesta caro al Estado uruguayo? En algunas cosas sí. ¿Pero no es la garantía de una democracia plena el estar bien representados? Por el tamaño que tenemos y la organización política que tenemos, ¿te parece poco 2 diputados por departamento? 2 por departamento, estás hablando de la mitad de los diputados que tenemos hoy. Yo te digo, mantengamos las cantidades de senadores, bajemos 30% la cantidad de diputados. Yo creo que sería algo mucho más ajustado a nuestra realidad, ¿no? Es mi visión. Usted mencionaba... ¿Qué haría con esa plata? Uh-huh. No es para pagar déficit, para nada. La reinvertiría en descontar impuestos a la gente. Le bajaría un punto de IVA a la gente, haría que las deducciones de IRPF fueran mayores, eliminaría el IAS, lo volcaría en hacer esto un país mucho más barato y mucho más accesible y más competitivo, ¿no? Y yo creo que es ahí a donde tiene que estar el primer asunto. O sea, yo no le puedo pedir disminuir costos si no le pido primero que se ajusten el cinturón los políticos, ¿no? Entonces, si... ¿Hay que predicar con el ejemplo? Y obvio, es clave. Primero prediquemos con ese ejemplo, después vayamos a los costos superfluos, que hay que eliminarlos, edificios que están que están como grandes elefantes blancos olvidados ahí y que le generan costo al Estado, ¿no? Construyamos un gran cowork administrativo donde todos los técnicos del Estado estén ahí y que los ministros lo puedan utilizar de acuerdo acorde y tengamos una ley de teletrabajo que permita mucho más flexible, que permita que algún rango de funcionarios puedan trabajar por objetivos y que trabajen no desde el Estado, sino desde su casa, ¿no? Y otro grupo permanente que sea permanente de asistencia ministerial al Poder Ejecutivo. Hay que reformar el Estado en ese sentido. Y eso creo que es parte de nuestro ADN ballista. ¿Qué somos nosotros? Reformistas por naturaleza del Estado. Nosotros no somos statu quo, nosotros no somos quietismo, nunca lo fuimos. Nosotros siempre quisimos ir reformando el Estado en distintos conceptos. Por eso yo creo que esto ayudaría a que el país fuera mucho más, a simplificar los trámites, a que el dinero llegue a donde tenga que llegar, a hacer que el Estado sea no un elefante blanco en un bazar, ¿no? Que se mueve todo, cuesta movimiento y pérdida de dinero, y que los recursos lleguen y puedan ser medibles, ¿no? Las políticas públicas que no son medibles y que son eternas en el tiempo, que no hacen que la gente sea libre, la gente no va a poder tener ascenso social y no va a poder ser independiente, va a ser dependiente siempre de un plan social. Y eso
Eso no es sustituir el plan social por trabajo, que es lo que yo quiero. Sustituir el plan social por trabajo es que el plan social tiene que estar atado a la educación. Tiene que estar exclusivamente atado a educación y tiene que tener una fecha de principio y tiene que tener una fecha de vencimiento, ¿no? Si no acostumbras a la gente a no trabajar. Y acá hay que acostumbrar a la gente a que se destete del Estado en algún momento. En algún y para momento eso hay que generar condiciones. ¿Usted dependió de la política para sobrevivir en algún momento de su vida, de su carrera, Al de su contrario, militancia? Jamás. Tuve la inmensa fortuna y suerte que desde que me recibí, me fue muy bien en el profesional. No lo diré de ningún estudio jurídico, sí tuve la inmensa suerte de trabajar con un profesional muy exitoso que falleció enseguida y me tuve que hacer cargo de un estudio bastante grande siendo muy joven, ¿no? Pero me gustaba tanto la política que al año me puse a hacer política todavía. ¿Perdió plata con la política? No, y después que dejé de ser diputado, me puse las pilas más con el estudio y me puse las pilas con construir una familia y fue lo que me alejó durante un tiempo de la actividad política y fue lo que me hizo generar mi solidez profesional y económica que no me lo hubiera dado nunca en mi existencia siendo diputado. ¿Se necesita ¿no? dinero para militar, para aspirar a un cargo de responsabilidad? No se necesita dinero, pero lo que te da tener una profesión, como me decía mi padre, es que te da libertad y te da independencia. Y cuando vos sos libre y sos independiente, no dependés de tenés que claudicar en principio para obtener un cargo. ¿Puede ponerle el Porque cascabel al gato? ¿Cómo? Puede ponerle el cascabel al gato, con temas Exacto, como que la es lo que- reducción del Estado, el que se terminen los acomodos. Exactamente, yo sé que voy contra la corriente de la mayoría de los que ocupan cargos políticos, pero como no dependo de la actividad política, ¿no? Tranquilamente lo puedo hacer. Se nos terminó Y- el y- tiempo, y quedaron temas pendientes como la seguridad, que está dentro de su plan, de su propuesta de gobierno. En otra oportunidad vamos a profundizarlo. Sí, dice usted que de ser gobierno, de ser presidente, declararía el narcotráfico como terrorismo, dándole Sí. un trato diferente a los que cometan ese delito. Sí, cuando hablo de terroristas, hablo a las organizaciones criminales de narcotraficantes, no al que tiene una boca pasta base en forma individual o vende individualmente droga. Yo hablo a la organización criminal que se apodera de barrios, de ciudades, que comete varios delitos asociados a esa organización y que sustituyen la ley del Estado por la ley del narco. A esos son terroristas. ¿Por qué? Porque violentan el Estado de Derecho. Y a esos hay que ponerlos en cárcel de máxima seguridad, con penas inexcarcelables y con una situación en donde sepan que es un estado de excepción el declarar a una persona terrorista. No es un delito común, ¿no? Van a tener los derechos que corresponden a un estado de excepción, ¿no? O sea, van a cumplir las penas en lugares donde la situación de reclusión va a ser una cárcel especial donde no van a poder seguir delinquiendo de ahí, donde no van a tener visitas, donde realmente van a estar en condiciones. Sí, yo soy partidario que los presos trabajen, pero los Pero no se los puede obligar. Lo que pasa es que este tipo de organizaciones narcos, cuando los pones a trabajar, se escapan por la ventana o salen caminando. ¿Me entendés? Que fue lo que ocurrió en el último gobierno, ¿no? Salieron del cárcel central Moravito y no pasó nada. Acá, entonces, si los pongo a trabajar a ese tipo, cuando yo te hablo de una cárcel de alta seguridad, es una cárcel en donde evidentemente la única actividad que van a tener es salir al patio un tiempo a hacer ejercicio y volver al patio, y volver a su celda. Lamentablemente son las condiciones en las cuales se tratan como si fueran un estado de guerra. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Perfectamente. Es una situación especial para que prediquemos con el ejemplo. ¿Por qué? Bien. Porque nosotros tenemos que garantizarle los derechos humanos, ¿sabes a quién? A los que somos víctimas de todo este flagelo de estas organizaciones criminales. Se nos termina el tiempo y le pedimos al precandidato que conquiste votos para el 30 de junio. El mensaje para aquellos que aún no saben a quién van a elegir en las internas dentro del Partido Colorado.
¿Por qué Guzmán Acosta y Lara y no los otros? Y porque soy el único distinto, el único diferente, el que se animó a salir de las viejas estructuras para desempolvar, como dice nuestro jingle, que lo que queremos hacer es volver a poner al Partido Colorado en el centro de la discusión y en el centro de la sociedad, rescatando valores y principios que no los tenemos perdidos, los tenemos a flor de piel y que nosotros los tenemos porque son propios de nuestra identidad, de nuestra forma de ver y creer y ver la sociedad. Nosotros defendemos eso, nosotros defendemos el ascenso social, no defendemos a ningún tipo de lucha de clases. Nosotros defendemos a la gente que pueda salir adelante por sus méritos y sus virtudes y que el Estado pueda estar, ¿no?, cuando se le necesite, tendiendo la mano firme y fuerte, sí, pero con los límites temporales que tienen que ocurrir, porque es ayudar a la gente a sacarla de la cola del Mides y no dejarla en forma permanente para ser dominada. Eso somos nosotros. Nosotros vamos a ser la garantía de la laicidad, la garantía de la enseñanza pública, la garantía, ¿no?, de que la gente pueda emprender, la garantía de la defensa de los derechos de las personas, de la libertad de las personas como un elemento clave y esencial. Y eso lo pretendo ser, el que revolucione ese partido, el que lo vuelva a llevarlo a un lugar no solamente competitivo, sino también a volver a ser un partido de ideas y de principios, y no un partido que sea cola de ratón de nadie, de ningún partido, ¿no?, y que menos aún seamos un partido de cargos, sino que seamos un partido de transformaciones, de ideas, revolucionario, reformista, pluralista, que es lo que siempre nos ha hecho. Eso representa a Guzmán Acosta y Lara, eso es lo que represento yo, y con el mayor respeto a mis compañeros, no les he invitado a esta defensa, y algunos están pensando más en quedar bien con el partido de gobierno, con el Partido Nacional, y no con lo que nosotros pretendemos ser los líderes, no solamente del Partido Colorado, los líderes de la futura coalición de gobierno, que además de darle participación a los otros socios, tendamos puentes para la otra coalición. Hay que empezar a tender puentes, hay que empezar a dejar de que la ideología sea una división de los problemas, que la ideología quede en el costado y los problemas de la gente sean el único foco que tengamos que poner. No, los problemas no tienen color político, los problemas no tienen ideologías, y bueno, nosotros, los vallistas que nos consideramos humanistas y pragmáticos y reformistas, es lo que pretendemos ser, los fieles de la balanza, que es lo que siempre daremos, garantías para todos y para todos los uruguayos. Muchísimas gracias por estos minutos, gracias por aceptar nuestra invitación, muy amable, y bueno, éxito el 30 de junio. Bueno, mañana estaremos en Salto. Hasta luego. Hasta pronto. Estuvimos dialogando y escuchando la exposición del precandidato por el Partido Colorado, el doctor Guzmán Acosta y Lara. El miércoles que viene estará a través de los micrófonos de Radio Activa y Activa TV con nosotros el riverense Tabaré Viera Duarte, otro precandidato a las internas del Partido Colorado. Gracias por la compañía. Buenas noches.